también esta información que se comenzó a publicar en la tarde y que citaban autoridades de seguridad de Michoacán, en donde informaban que el asesino del alcalde de Uruapan había sido identificado como Osvaldo Gutiérrez Vázquez, alias El Cuate, quien supuestamente era originario de Apatzingán y tenía vínculos con un hombre conocido como el Prángana, operador de los hermanos Ramón y Rafael Álvarez Ayala, alias R1 y R2, igual presuntamente integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Al término de la conferencia de prensa de esta mañana de martes 4 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que todavía no se ha identificado al 100% al asesino de Carlos Manzo, pese a toda esta información que el día de ayer se estuvo compartiendo. Hasta el momento también se desconoce cuál fue el motivo exacto del asesinato del alcalde, que de acuerdo también con la información, pues lo que sabemos hasta el día de ayer que se había publicado, Ramón y Rafael Álvarez Ayala, quienes son las personas que habrían pedido este asesinato presuntamente, pues conformarían también uno de los círculos cercanos de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. De acuerdo con lo que se sabe, los hermanos han extendido al cártel de Michoacán, incluso se sabe que ayudaron al también conocido como Señor de los Gallos a escapar de las Fuerzas Armadas para evitar ser detenidos. Es decir, son personas de confianza también de El Mencho, de acuerdo con lo que se publica. Incluso esta mañana el periódico El País publica una investigación de los periodistas Pablo Ferri y Cédric Raziel, en donde aseguran que el atentado, y de acuerdo con fuentes que están al tanto de la investigación, había sido ordenado por el grupo golpeado en agosto por el alcalde, por Carlos Manzo, cuando la policía local atrapó en un operativo a su líder, René Belmonte, alias Rino. De acuerdo con esta fuente cercana a Manzo que El País consultó y que es conocedora también de la política regional, Rino era subordinado de los hermanos Álvarez Ayala, Ramón y Rafael, alias R1 y R2, parte de los escalafones más altos del cártel Jalisco Nueva Generación, además que son emparentados con los gobiernos, de acuerdo con lo que dice este texto, pasados del PRD en el estado. Otra fuente que ha consultado el diario y que es también, dicen, conocedora de la realidad política y de las violencias que vive Michoacán, confirma que el pistolero, un joven de entre 17 y 19 años que fue abatido justo después de disparar contra Manzo, estaba relacionado con el cártel Jalisco Nueva Generación. El arma que usó, dice, había sido empleada en otros crímenes vinculados al grupo criminal. La fuente además señala que dentro del gobierno federal que dirige la presidenta Claudia Sheinbaum de Morena, existe cierto malestar con el gobernador de Michoacán, el también morenista, Alfredo Ramírez Bedoya, por la situación que vive el estado y que ha sido atribuida, al menos en parte, a la desatención del mandatario a los conflictos que vive la entidad. Sigue este texto. La situación en Uruapan, uno de los municipios más importantes de Michoacán, que cuenta con 35,000 habitantes y que se erige en el núcleo de la industria de los cultivos de aguacate en la región, ha empeorado en los últimos meses. La fuente citada por los dos periodistas señala que el Rino era quien conducía el esquema de extorsión del cártel Jalisco Nueva Generación en la zona. Principalmente, esta extorsión estaba dirigida contra pequeños y medianos campesinos, incapaces de sufragar equipos de seguridad y protección, a diferencia de los grandes productores de la zona. Citan: todos los hechos violentos se desencadenaron tras la captura de ese señor. Es un tipo con alto grado de peligrosidad. Esto, recordemos, fue apenas en agosto, ya bajo la administración de Carlos Manzo. En ese momento, sigue este texto del País, el propio Manzo pidió apoyo a los gobiernos federal y estatal tras la captura de este presunto criminal. De hecho, el mismo día de la captura, que fue el 27 de agosto, publicó un video en sus cuentas de redes sociales en el que pedía a los vecinos que se quedaran en casa, porque, según dijo, pistoleros del grupo se preparaban para entrar al municipio. En las semanas siguientes, la violencia aumentó en Uruapan, con ataques incluso contra policías locales. Tras el asesinato de un agente el 14 de agosto, Manzo se reunió con autoridades estatales para buscar ayuda contra la delincuencia. La segunda fuente consultada por Pablo Ferri y Cédric Raziel
afirma que el gobierno federal ha hecho su parte con el enorme despliegue de agentes de distintas fuerzas de seguridad en Michoacán, uno de los estados más apoyados en la materia. Sin embargo, el gobernador, y ponen entre comillas, está distraído, así les relata la fuente. Si bien las cifras de homicidios se han mantenido en una tendencia a la baja en Michoacán, como lo demuestran los datos de la propia Secretaría de Seguridad Federal, el Ejecutivo observa un estancamiento en Michoacán, a diferencia de otros mandatarios que han disminuido la atención de la seguridad que han asumido, la atención de la seguridad como prioridad, presentándose de manera personal a las sesiones de gabinete en las que atiende diariamente ese tema y que está presente la presidenta. Dicen, a Ramírez Bedoya le falta compromiso, y agrega que el mandatario ha estado ocupado en atender asuntos de su vida personal y, escuchen esto, viajando. Se ha estado ocupando en eso más que en resolver el problema de la violencia. O sea, ahí son datos que vale mucho la pena empezar a revisar. Leo otro párrafo. El botón de muestra es la manera como el sicario vulneró el cordón de seguridad que rodeaba a Manso, que aquí hago un paréntesis, es algo que incluso también se habla esta mañana en la conferencia, pero es parte de lo que se había explicado el día de ayer sobre estos cinturones de seguridad y cómo pues los más cercanos a Manso eran de la policía municipal. Entonces, ayer las autoridades federales hablaban claramente de la vulnerabilidad que había en este evento porque no había ni un solo cerco, no se estaba revisando la entrada, era entrada completamente libre. Entonces, pues claro que se aprovechó que no había ninguna medida de seguridad, y dice este texto del País. Si bien su custodia estaba conformada por un mayor número de guardias nacionales que de policías locales, la coordinación de dicho grupo correspondía a la autoridad estatal. Y abren comillas, la ayuda federal es el segundo círculo, el hilo conductor. Este siempre debe ser el gobernador, puntualiza la fuente. Otro factor que contribuyó al asesinato es el perfil de los funcionarios elegidos por el gobernador para hacerse cargo de la seguridad estatal. Desde que tomó posesión del Ejecutivo local, en octubre del 2021, en las carteras de gobierno, seguridad y la fiscalía, ha habido muchos cambios en cortos periodos de tiempo. El pistolero, por su parte, se arrojó a una misión en la que de antemano las posibilidades de salir ileso eran inexistentes. Era una situación en la que o te detienen o te matan, no hay de otra y lo sabes, señala esta misma fuente. Pese a la corta edad del sicario, no se asume que fuese inexperto, pues penetrar la guardia de Manso en un evento tan concurrido requirió un trabajo de seguimiento cuidadoso y un cálculo puntual para atacar. Sí, son distintos puntos que trae este texto que presenta El País la mañana de este martes. Por ejemplo, también la presidenta hablaba en esta estrategia que se está fortaleciendo y presentando. También ha hecho énfasis desde el día de ayer de cómo actuó el Poder Judicial y cómo liberaba a distintos criminales. Ahora, con la renovación que hay en estos integrantes del Poder Judicial, pues espera que actúen de una manera distinta a la cual ya venían actuando. Por ejemplo, en este caso del R1 y el R2, dice el texto del País, la cercanía del asesino con la rama del cártel Jalisco Nueva Generación que manejan los hermanos Álvarez Ayala dibuja los males de la política regional. Otro de los hermanos también fue alcalde de Apatzingán hace poco más de 20 años con el izquierdista del PRD, hoy prácticamente desaparecido. El político fue cercano a los exgobernadores Leonel Godoy, hoy en Morena, y Lázaro Cárdenas, antaño en el PRD y también en el partido de Morena. En años recientes, Roldán, acusado de extorsión, compitió por una candidatura a diputado federal por Morena que finalmente no consiguió. Y los procesos judiciales contra los hermanos del cártel Jalisco Nueva Generación, Ramón y Rafael, ilumina igualmente los problemas con el sistema judicial en el país. Fueron detenidos en 2012, condenados 4 años más tarde. El primero, es decir, Ramón, fue protagonista de una de las conferencias de prensa matutinas del expresidente Andrés Manuel López Obrador en 2022. Entonces, el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía,
informó que el R1 había librado 5 causas penales gracias a las decisiones de diferentes jueces. Gracias a esos fallos, el R1 había recuperado la libertad, lo que motivó las críticas también de López Obrador, es decir, también todo este actuar que hay de parte del Poder Judicial y que ahora son estos nombres los que regresan y que posiblemente podrían estar vinculados también con el asesinato de Carlos Manso, el alcalde de Uruapan. Que aquí, por cierto, vale la pena dar un tema que la presidenta, es la última frase que suelta en la conferencia del día de hoy. Ella dice que no está confirmada la identidad de quien asesinó a Carlos Manso. Ella utiliza 2 veces la palabra ejecución, que también pues se destaca. Pero pues desde el día de ayer la Fiscalía Estatal pues ya había dado a conocer este dato de que ya estaba identificado, y es la presidenta quien dice esta mañana que no. Entonces, para tener también ese dato muy presente, pese a que ya fueron casi 24 horas de que se dio a conocer ese primer dato de que ya estaba identificado. Entonces vamos a ver si se da más información sobre pues este revés a lo que había informado la Fiscalía Estatal. Sí, así es, porque pues se tendría que deshacer toda esta maraña que pareciera ya va cobrando como un poco más de sentido. Incluso también estábamos viendo la información que había posteado en su momento Carlos Manso, y sí, él también en el mes de agosto, en un post que deja en sus redes sociales, hablaba de esta detención del famoso Rino, que dijo no había sido una detención menor, porque sí se había intentado minimizar a una de las personas que era uno de los principales operadores de actividades ilícitas en la región de Uruapan y de otras partes de Michoacán. En este mensaje es también en donde le pide a la presidenta Claudia Sheinbaum que se reforzaran los elementos de seguridad, y a lo cual también la presidenta y el gabinete de seguridad han informado que atendieron cada una de las peticiones que se realizaron por parte del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, quien fue asesinado el pasado fin de semana.